Nuevamente estamos acá en Libre Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. José, estaba haciendo una reflexión estos días con el tema de presos políticos y democracia. Recuerdo que el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, en el año 2017, cuando se juntó ahí dirigencia, representantes sindicales, algunos legisladores, en sociales fue este encuentro. Uno de los temas que se habló, que se puso en mesa, era el nombre, ¿no? El nombre era democracia y presos políticos. ¿Están de la mano la democracia y los presos políticos? ¿Hay algo ahí que está faltando? Bueno, ¿se puede hablar de democracia con presos políticos? Claro, casi que es un oxímoron, ¿no? Como una contradicción en sí. ¿Qué es la democracia hoy en la Argentina? Es un mero mecanismo de elección de autoridades, un mecanismo muy condicionado, muy puesto contra la pared, porque la población está sometida a una modelación ideológica cultural en condiciones, lo decíamos la semana pasada, o de desocupación que va llegando al 10%, o de sobreempleo con un bombardeo exagerado de un mecanismo de control social muy sofisticado, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 30 años en un debate, recordábamos que, por ejemplo, los fundadores del socialismo, Marx y Engels, discutían con los pastores luteranos, o sea, quiénes eran los que llevaban el discurso. Bueno, ahora se recordó en estos días, ya que Milei fue a una iglesia evangelista, que Max Weber, un gran sociólogo occidental, explicaba que era muchísimo más favorable al capitalismo la iglesia evangélica luterana que la católica romana, justamente porque no tenían en medio la cuestión de los pobres y de la justicia social, ¿no? Pero bueno, luego, durante la época de los grandes intelectuales peronistas, Hernández Arregui, Jaureche, ¿con quién discuten ellos? Bueno, ellos discuten básicamente con Sarmiento, con los liberales, porque entendían que el gran sistema de formación cultural en la Argentina era la escuela pública, la universidad pública, la escuela pública, y toda su discusión iba por ese lado, ¿no? Bueno, hoy a nadie se le ocurriría siquiera preocuparse por lo que dice o deja de decir la escuela pública, lo cual sigue siendo grave, porque es evidente que no consigue una formación republicana, ni mucho menos, pero cualquiera se da cuenta que el dominio cultural no se ejerce solamente por la iglesia evangélica, por la educación, sino que es un conglomerado muy grande. En estos días la discusión sobre los presos políticos aparece, aunque muy distorsionada, ¿no? Por un lado, bueno, el viernes de la semana pasada hubo un acto público frente a la Embajada de Bolivia por los 360 presos políticos bolivianos, una actividad importante. Y el sábado se constituyó un movimiento por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que está bien, pero hay que hacer notar que en la Argentina hay 14 presos políticos, ¿no? La semana pasada se agravó las condiciones de detención de Facundo Yoneshuala, compañero muchas veces perseguido, encarcelado. No olvidemos jamás, digo, para los que se permiten hablar de Santiago Maldonado, recuerden que Maldonado se movilizó por la libertad de Facundo Yoneshuala. Bueno, pueden hacer, por supuesto, lo que quieran, pero no es muy coherente nombrar a Santiago Maldonado y negar a Facundo. Tampoco está muy bien Milagro Sala, nosotros la visitamos el otro sábado, charlamos con ella.
está en condiciones de salud difíciles, sigue aislada en la domiciliaria, y yo diría que lo que más sufre Milagro, creo conocerla un poquito, es que ni siquiera la nombran, ¿no? El documento de los organismos de derechos humanos, 100 organismos dice que fueron, se olvidaron de que Milagro Sala está presa. Entonces, ¿cuál es la confusión que aparece en estos días, motorizada por la Cámpora? De que presos políticos serían aquellos militantes políticos reconocidos por ellos, o sea, los funcionarios, porque los que no son funcionarios no serían militantes políticos, que pasan por una persecución. ¿Pasan por una persecución? Sí, están pasando por una persecución, es obvio, lo repudiamos, pero sería muy grave que el movimiento popular retroceda en el concepto de preso político, ¿no? Lo insistimos una vez más y no lo dejaremos de hacer. Preso político son todas aquellas personas privadas de su libertad cuya condición jurídica comenzó o fue modificada por su identidad política. Por lo tanto, y termino esta brevísima introducción, presos políticos son los compañeros mapuches que luchan por su identidad. Presos políticos son las compañeras como Milagro que luchan por los derechos económicos sociales, y también presos políticos son aquellos funcionarios como Cristina y los otros 8 funcionarios de la causa vialidad que son castigados, por haber intentado, por haber modificado algo de la realidad y para demonizar hasta el límite, como hizo Milei en el Chaco, cualquier gasto público, cualquier utilización del presupuesto nacional para resolver algún problema del pueblo. Ellos quieren un Estado que solo sea una espada, que solo sea represión, una toga para los jueces y punto, ¿no? Ese es el sueño, volver, yo diría, en la Argentina, eso sería volver al 1700, ¿no? Recuerdo, y está el manuscrito de Mariano Moreno en el Museo Histórico Nacional, donde analiza que los derechos proclamados por España sobre los pueblos originarios son negados por la realidad, ¿no? Por la práctica, y dice que lo que hay que mirar es la vida real. Y en la vida real, entonces, lo que está ocurriendo es una negación de derechos, y eso se consolida en la existencia en la Argentina hoy, no de 1 ni de 2, sino de 14 presos políticos. Bueno, muchas gracias, José, como siempre tan sintético y tan claro, ¿no? Tu apreciación sobre la democracia, sobre los presos políticos.